Estimadas y estimados docentes de la Universidad Central del Ecuador y público que nos acompaña. Soy Diego Eduardo García Flores y es un privilegio para mí dirigirme a ustedes en esta conferencia. El objetivo de este encuentro es compartir con ustedes mi experiencia como docente universitario, así como mi labor en los ámbitos de la educación especializada e inclusiva. Estoy convencido de que este espacio académico nos permitirá continuar construyendo una universidad que valore y promueva la diversidad, la inclusión y la equidad. Les doy la más cordial bienvenida a este valioso intercambio académico. Desde la Universidad Central del Ecuador, la Dirección de Desarrollo Académico te invita a repensar la educación. Imagina un aula donde todas las personas, sin excepción, se sientan valoradas y capaces. Un espacio donde la diversidad no es un obstáculo, sino una oportunidad para enriquecer nuestro aprendizaje. Este seminario es una oportunidad para celebrar la diversidad que nos define. Exploramos cómo las diferentes identidades, experiencias y necesidades de nuestros estudiantes enriquecen nuestra comunidad universitaria. ¿Han pensado en el impacto transformador de una educación inclusiva? No es solo una idea bonita, es la llave para un futuro donde todos podamos desarrollar nuestro máximo potencial. Bienvenido a este espacio de reflexión y acción organizado por la Universidad Central del Ecuador. Les quiero comentar una experiencia que me ha permitido a mí como ser humano, como persona, pero también como profesional crecer y mejorar. Se refiere al trabajo de la educación inclusiva. Si bien es cierto, hay quienes tienen la idea de que se debería referir como educación inclusiva y otros como inclusión educativa, el propósito no es entrar en ese debate, sino más bien hablar de una experiencia que hemos podido desarrollar a lo largo de 13 años y que nos ha dado un importante resultado. Sin embargo, creo que es importante empezar diciendo que educación inclusiva para la Organización de las Naciones Unidas, Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO 2009, la educación inclusiva es un proceso de fortalecimiento de las capacidades del sistema educativo para llegar a todos los educandos. Por lo tanto, puede entenderse como una estrategia clave para alcanzar la educación para todos. Como principio general, debería orientar todas las políticas y prácticas educativas, partiendo del hecho de que la educación es un derecho humano básico y fundamental para la sociedad, justas e igualitarias. También es importante entender qué es, en cambio, la inclusión educativa. Para eso quiero citar a una de las personas más importantes en este campo y que mayor tiempo ha dedicado al trabajo de la inclusión. Me refiero a Bud Anscombe. 2013 dice que la educación inclusiva es una visión o modelo según el cual todas las personas tienen derecho a ser admitidos en la escuela, a ser respetados, a participar activamente y sobre todo a aprender cada día un poco más, por lo cual la institución debe hacerse cargo en lo posible de todo lo que ocurra de manera positiva. Entonces, en conclusión, citaré a Maluk Martínez 2003. Se puede emplear una u otra forma, educación inclusiva o inclusión educativa. De hecho, más allá de la discusión terminológica, lo importante es que la escuela, los docentes, sus prácticas, su cultura, no caigan en el extremo, es decir, en lo opuesto, en la exclusión o la discriminación. Quiero contarles la experiencia específica de un centro educativo de la ciudad de Santo Domingo, una unidad educativa que pertenece a Fe Alegría. Este centro educativo en el año 2011 creó un proyecto para poder recibir a personas sordas, porque ya lo venía haciendo con otras personas con otras discapacidades, pero de manera particular a personas sordas que querían concluir su bachillerato, porque no había un centro educativo que pudiera acogerlos. Entonces, nuestra propuesta es la construcción de una guía metodológica para atender la educación inclusiva y la diversidad. Construimos una guía que permite, de alguna manera, generar un proceso homogéneo en todos los docentes, cómo se va a trabajar la inclusión, para que no haya visiones diferenciadas, sino un modelo total del centro educativo y todos tengamos unas mismas prácticas. Esta guía metodológica estableció una ruta a través de 6 etapas y diferentes pasos cada una de estas etapas. Bueno, empezaremos diciendo que la etapa 1 es una etapa de sensibilización y socialización. Tenemos que sensibilizar a toda la comunidad educativa, docentes, familias, estudiantes, y luego también enseñarles los elementos básicos
de la inclusión. Una segunda etapa es recibir de manera oportuna a niños en edades tempranas. Y somos partidarios de la inclusión temprana, es decir, que los niños, las niñas desde los primeros años puedan entrar al centro educativo ordinario y aprendan a convivir con niños y niñas que no tienen esta condición. Y de igual manera, las niñas y niños que no tienen o no presentan una condición, miren como una normalidad, un hecho cotidiano, el tener o trabajar junto a un niño o una niña con alguna condición, alguna discapacidad, alguna diversidad. En la tercera etapa, nosotros ya una vez que hemos recibido a los niños en la educación temprana, es decir, estimulación temprana, educación inicial 1, inicial 2, tenemos salones donde los niños han sido evaluados y esta evaluación permite decidir si el niño requiere a futuro una educación especializada. Es decir, si su condición lleva a un nivel moderado, o generalmente severo o profundo, más bien severo y profundo, es probable que esta persona requiera una atención especializada, una educación especializada. De lo contrario, si es leve o moderado, nosotros vamos a sugerir que sea una educación inclusiva en un centro educativo ordinario. La cuarta etapa es ya el proceso de inclusión que van llevando los niños durante todo el proceso de educación básica. Es decir, el niño ya ingresa a primera educación básica y va pasando los siguientes años hacia la culminación de la educación básica, hacia los 10 años de educación básica. Y la quinta etapa tiene que ver ya con la inclusión al bachillerato. Esta es una etapa que justamente les quiero contar de manera específica, pero terminamos con una sexta etapa que es preparar y formar a los adolescentes para la vida adulta y para el trabajo. Nuestra experiencia la hemos denominado experiencia práctica de educación inclusiva. Un proceso de inclusión de estudiantes sordos que transitan de las aulas de educación especializada a las aulas inclusivas de bachillerato técnico en la educación regular. Quiero ubicarles en primer lugar en el contexto del centro educativo. El centro educativo tiene alrededor de 1.600 estudiantes. Al centro educativo llegan 25 estudiantes, hombres y mujeres, adolescentes, con una condición de personas con discapacidad auditiva o personas sordas. Estas personas sordas, estos estudiantes, vienen de un centro educativo de educación especializado. El centro educativo de educación especializado no tiene un bachillerato. Y es muy complejo que las personas sordas vayan a cualquier bachillerato, sino va a haber, como vamos a ver más adelante, un conjunto de apoyos que les permita hacer de manera efectiva su proceso educativo. Entonces, en el centro educativo, nosotros recibimos a estos 25 estudiantes, hombres y mujeres, que cursan los diferentes paralelos, luego de que han venido cursando una educación especializada que en lo fundamental les permite conocer de manera efectiva y eficiente la lengua de señas, pero también los conocimientos de las áreas básicas que se requiere terminar con la educación básica ecuatoriana. Les quiero ahora contar cuál es la práctica educativa, la descripción de la práctica educativa. Los estudiantes del centro educativo son visitados, del centro educativo especializado, son visitados para que conozcan la oferta que tienen en un centro educativo ordinario, en este caso la institución en la que van a ser recibidos. Ahí se establecen unos criterios de inclusión, es decir, qué características requieren los estudiantes para ser incluidos. Una vez que ellos conocen y aprueban estos criterios de inclusión, se conversa con las familias para que las familias tengan la disposición de que sus hijos puedan ir a continuar en un centro educativo ordinario el bachillerato. El siguiente paso es que se establece una organización con los estudiantes de acuerdo a sus diferentes criterios y opiniones, también en función de su vocación. Es decir, el estudiante tiene en el centro educativo ordinario dos posibilidades de escoger contabilidad o informática. Para eso, obviamente, se conversa con ellos, se establece una revisión de sus procesos educativos y también con sus familias para que pueda haber acuerdo en función de las demandas que van a requerir en el bachillerato. Un tercer paso es que se hace lo que se conoce como entrega de recepción del portafolio del estudiante, es decir, el centro educativo ordinario recibe toda la información académica del estudiante, cómo ha avanzado, qué dificultad ha tenido, cuáles son sus potencialidades, pero también sus limitaciones. El centro educativo ordinario, a través de un equipo multidisciplinario, donde está una persona encargada de la inclusión, un psicólogo, un grupo de docentes que van a trabajar en el bachillerato y las autoridades expresan
justamente a los nuevos estudiantes o estudiantes que sean, para que ellos puedan entender también a qué condición se van a integrar. Es decir, un centro educativo o de educación especializada generalmente es pequeño, está en grupos pequeños, grupos de 6, 10 estudiantes. Van a ir a un centro educativo ordinario donde hay 40 estudiantes por salón, 35 estudiantes por salón, pero además el número de docentes va a variar porque hay un número alto de asignaturas, 9, 10, 12 asignaturas que tendrán que adaptarse. Y el último paso tiene que ver ya con este periodo de adaptación que se realiza. Los estudiantes sordos son en un proceso de adaptación, sensibilización, integración, para que puedan ir conociendo a detalle la especialidad que han escogido. Pero también se hace con las personas que les van a recibir. O sea, de igual manera, el curso que va a recibir personas sordas lleva un proceso de sensibilización. Previamente incluso se escoge o se pide a los estudiantes que puedan decidir quiénes decidirían ir a un curso inclusivo. No todas las personas están muchas veces predispuestas o tienen todas las condiciones para poder estar o compartir con otras personas que presentan alguna condición. Una vez que también en el centro ordinario los estudiantes han sido sensibilizados, a la mayoría de ellos han escogido voluntariamente ir a un paralelo donde van a estudiar personas con discapacidad auditiva, se establece ya la organización, se establece el escogimiento de los docentes y se ha hecho ya todo el proceso para iniciar la inclusión desde el primer día de clases. Les quiero comentar también sobre el éxito educativo inclusivo. Nosotros tenemos ya varias generaciones de promociones que se han graduado como bachilleres. Por supuesto, nos ha permitido la experiencia de ellos ir corrigiendo, mejorando a partir de los propios criterios también de ellos, de sus familias y de la práctica docente. Pero al menos 3 elementos son sustanciales para que esta práctica, esta experiencia importante, innovadora y educativa inclusiva pueda tener éxito. La primera es contar con un departamento de inclusión, es decir, tener personas encargadas de manera exclusiva trabajando por la inclusión, conociendo la legalidad, las normativas, las leyes, estableciendo políticas, adoptando las políticas generales al centro educativo, entrando en contacto de manera directa con los estudiantes que ingresan o son incluidos, con sus familias, pero también con los docentes que reciben a las personas sordas y también a los estudiantes que ahora se integran a una relación con personas sordas. Es decir, el primer paso es contar con un equipo, con personas, con un departamento que está encargado de manera exclusiva de la inclusión. Un segundo momento es importante que al recibir personas sordas pueda haber algo que se conoce como el modelo lingüístico, es decir, la persona que conoce de manera práctica la lengua de señas, que es la persona que además va a instruir en lengua de señas a las personas sordas, que obviamente ya vienen con un bagaje, ya vienen con un conocimiento, pero que necesitan reforzar sobre todo en las áreas específicas y técnicas. En nuestro centro educativo, lo particular es que los maestras y maestros, todos de alguna manera, tienen que conocer lengua de señas. En segundo lugar, sus compañeras y compañeros. Por lo tanto, todo el centro educativo recibe un día, una hora a la semana, lengua de señas. Todos tienen que conocer, para ser un centro educativo inclusivo, lengua de señas. Desde el personal administrativo, el personal de servicio, la docencia, las familias, eso hace que la comunicación pueda ser mucho más directa y diversa. Y un tercer elemento importante es que se pueda contar con los intérpretes de lengua de señas ecuatoriana. Porque en cada sitio, en cada paralelo, en cada aula, así haya una persona sorda, se requiere de intérpretes que puedan ser capaces de poder expresar lo que el estudiante sordo quiere comunicar, pero también a la vez expresar todo el conocimiento de las diferentes áreas que va trabajando el docente con el acompañamiento del intérprete. Al menos esos 3 elementos son sustanciales. Sin esos 3 elementos es muy complejo realizar una inclusión. Por eso es que vemos nosotros el fracaso en varios centros educativos de la inclusión. Por eso vemos también la resistencia de las y los docentes a trabajar inclusivamente, porque no reciben el apoyo. Además, nosotros contamos con unos docentes que se llaman de apoyo pedagógico, es decir, docentes que además están liberados de la carga regular de clase para dedicarse a buscar estrategias, metodologías, recursos para apoyar a las personas que están incluidas. Es decir, si en un salón de clase el docente pide asesoría de cómo utilizar recursos, qué metodología de utilizar, este docente entra al salón, asesora al docente, trabaja con el docente, prepara el material
y genera un espacio de conformidad, de tranquilidad con el docente para poder realizar su trabajo. De igual manera, si es que es necesario un trabajo más específico con algunos de los estudiantes sordos, esta persona, este docente de apoyo, trabaja de manera más directa con la persona sorda para poder compensar aquellas limitaciones o dificultades que en el camino ha ido alcanzando, produciéndose por este rezago. Entonces, esos tres elementos configuran la calidad de la inclusión. Esta experiencia que me ha permitido a mí, como decía, aprender más allá de las aulas universitarias, el contacto con las personas que presentan alguna condición, alguna discapacidad, con sus familias, que muchas veces atraviesan por estados complejos, por la situación mismo de abandono, a veces de discriminación que viven, ha generado también en mi trabajo la posibilidad de presentar una propuesta que pueda servir para la educación superior. En la ciudad de Santo Domingo yo realicé 2 investigaciones. Una tenía que ver con cuántas personas de algún grupo étnico, sea indígena, afrodescendiente, montubio, se encuentran en las universidades de esta ciudad. Y encontré que el índice de matrícula es sumamente bajo, no llega al 2%. Es decir, todavía los grupos minoritarios se encuentran fuera de los centros de educación superior. De igual manera, hice una investigación para ver cuántas personas con algún tipo de discapacidad ha llegado al centro de educación superior, y eso es todavía aún más bajo. Es decir, la tasa de matrícula de personas con discapacidad en las universidades es sumamente baja, no llega en general al 1%. Entonces, seguramente habrá diferencias en unas ciudades o en otras particularidades, pero estoy hablando de mi experiencia y mi investigación en una ciudad de nuestro país. Por eso también yo elaboré como propuesta de mi tesis doctoral unas políticas que deberían ayudarnos a trabajar como educación superior, pero como sociedad, la inclusión, desde una mirada súper diversa, amplia, tomando en cuenta no solamente la situación de condición de discapacidad, sino también otras situaciones que terminan siendo a veces aberrantes o discriminatorias, como las sexogenéricas, las de pertenencia a grupos étnicos u otras que se pueden presentar por enfermedades, por ejemplo, de tipo catastróficas. Entonces, quiero contarles de estas políticas que yo he generado o he propuesto, y luego al final también algunas que podrían ser de manera particular una sugerencia para nuestro centro de educación superior. La primera política que yo creo debe implementarse a nivel de educación superior tiene que ver efectivamente con un llamado a las autoridades nacionales, a quienes son las encargadas de regentar la educación superior, pero también, por supuesto, a las autoridades que dirigen los centros de educación superior. Y tiene que ver con el hecho de que toda la articulación que se realice en el cambio de docentes, en las mallas curriculares, en las creación de carreras, en la formación docente, en la promoción de las diferentes formas de poder acceder a la educación por parte de los bachilleres, tiene que tener un enfoque inclusivo. Entonces, la primera política para mí tiene que ver con que todos los instrumentos con los que contamos y nuestras prácticas puedan estar atravesadas por el enfoque inclusivo. En cuanto a la política 2, mi propuesta es que pueda mejorar la equidad en el acceso y la permanencia de los estudiantes. En general necesitamos mejorar un proceso equitativo en las universidades y también garantizar la permanencia de las personas que llegan a la universidad, pero sobre todo de aquellas personas que presentan alguna condición de vulnerabilidad. Entonces mi política 2 es mejorar la equidad, sobre todo dando oportunidad a quienes presentan o se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. La política 3 tiene que ver con favorecer a las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad o de manera particular con alguna condición o discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que si un bachiller termina la educación, digamos, una persona con alguna condición, sea una discapacidad intelectual, una discapacidad física, una discapacidad visual o auditiva, termina el bachillerato, de manera directa puede ingresar a la universidad, que no haya ninguna forma que impida su acceso directo, sino que más bien se promueva a las personas que están en esta condición o que presentan situaciones de vulnerabilidad un ingreso directo a la universidad, al centro de educación superior,
que elija en función de sus necesidades, en función de sus intereses, en función también de su perspectiva como persona y como futuro profesional. Una cuarta política tiene que ver con garantizar, a través de diferentes estrategias, que los grupos vulnerables, y de manera particular las personas que tienen alguna condición, alguna discapacidad, puedan permanecer en la educación superior. Porque muchas veces logran un cupo en los centros de educación superior, pero por diferentes razones, que tienen que ver también con algunas políticas que son insubsistentes en nuestro país, tienen que abandonar. Logran el cupo, pero no tienen acompañamiento, no tienen apoyo académico, no tienen los recursos, no tienen los medios, y entonces es obvio que frente a una situación compleja, tienen que abandonar la educación superior. Por lo tanto, esta política cuarto tiene que ver con que se establezcan diferentes estrategias a nivel de las políticas públicas, pero también en los centros educativos, cómo garantizar la permanencia de los grupos vulnerables y las personas con discapacidad en los centros de educación superior. Una quinta política tiene que ver con que el centro educativo, ya de manera particular, puede establecer un soporte a los procesos de titulación de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Porque si bien es cierto, el primer filtro es el acceso a la educación, que llegan muy pocos, como hemos probado. El segundo filtro es que en medio de que ya llegaron, tuvieron un cupo, tienen que abandonar por la situación por la que atraviesan. Una tercera situación que se presenta es que hay una baja tasa de titulación. Por lo tanto, esta política quinta tiene que ver con crear soportes para permitir la titulación de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad o de manera particular en una situación de discapacidad. La política 6 tiene que ver con el fomento al posgrado. Si ha sido difícil terminar una carrera universitaria para una persona en una condición vulnerable o una situación de discapacidad, es mucho más complejo pensar que esta persona podrá ir a un posgrado. Primero, por los costos que tienen. Segundo, por los escasos apoyos que se presentan. Por lo tanto, una política importante es sostener no solamente el acceso al posgrado, sino que puedan culminar este proceso de especialidad a las personas que han optado por poder tener una formación de posgrado. La política 7 tiene que ver con que se pueda también por parte de la educación superior y de las universidades y los centros de educación superior en general, generar una diversidad de oferta académica para los grupos vulnerables y personas, en este caso, con discapacidad. Porque muchas veces se cree que las personas en condición de vulnerabilidad o discapacidad pueden acceder solo a ciertas carreras. Entonces hay la facilidad de que ciertamente podemos recibir, pero en ciertas carreras. La propuesta es que pueda haber una diversidad en la que las personas puedan ir escogiendo en función, como decía, de sus condiciones, de sus capacidades, más allá de sus limitaciones, sino más bien también en función de sus intereses y necesidades personales. Una octava política tiene que ver con que se promueva desde los centros de educación superior todo aquello que es complementario a la educación, como son las actividades recreativas, actividades deportivas, actividades sociales, culturales, porque también estas personas por su propia condición carecen de la oportunidad de hacer actividad física, de participar en recreación, de ser parte de eventos y actividades de tipo culturales. Entonces, la educación superior tiene que promover, tiene que colaborar, generando también una mayor diversidad en función de la necesidad de las personas para alimentar su espíritu, no solamente desde el ámbito académico, sino también en lo deportivo, en lo cultural, en lo social. Y la última política, la política 9, tiene que ver con que se pueda crear una agencia o se puedan crear espacios, oficinas, unidades que permitan coordinar todos los recursos públicos con los recursos privados. Hay muchas instituciones públicas que apuestan por la inclusión. Hay muchas instituciones también de carácter privado que están dispuestas a trabajar con la inclusión. Entonces se requiere una especie de agencia que pueda conseguir esos recursos, gestionarlos, pero también optimizarlos, para poder luego hacerlo a través de diferentes tipos de ayudas. Hay personas con discapacidad que tienen que trasladarse a otra ciudad a tomar una carrera. Y eso demanda gastos de vivienda, de alimentación, además de la soledad que tienen que atravesar porque muchas veces no tienen cierta empatía en los grupos con los que se vinculan.
Entonces requiere también un apoyo socioemocional, un apoyo académico, es decir, que se pueda agenciar todos los aportes y apoyos que permitan garantizar de manera plena la consecución de sus metas educativas de las personas que presentan alguna condición o alguna situación de vulnerabilidad. Ya de manera directa, aterrizando en nuestra gloriosa Universidad Central del Ecuador, mi experiencia me ha permitido plantear modestamente algunas opciones. Por ejemplo, me parece que sería importante que pudiéramos contar con un departamento, una oficina o el nombre que se denomine de inclusión universitaria. Es decir, un espacio donde estén personas que conozcan de inclusión, que conozcan esta necesidad de atender la diversidad y poder garantizar que la universidad pueda tener justamente una actividad inclusiva. Un segundo momento tiene que ver con que estas personas a través de este departamento pudiesen crear y luego implementar un conjunto de políticas ya particulares de nuestra institución universitaria para garantizar toda la diversidad y toda la inclusión que se requiere con un cambio también de mentalidad. Y luego tendría que ver un tercer paso con las acciones, es decir, hacer una lista de acciones que permitan ir desde la sensibilización, desde el conocimiento de toda la comunidad educativa de lo que es la inclusión, las diferentes formas de exclusión y cómo atender estas formas de exclusión para que las personas que se han sentido excluidas o nuestras prácticas por alguna razón las han excluido, les permita sentirse seguras, arropadas, acompañadas. Y entonces ahí se requiere un conjunto de acciones que la Universidad Central debe desarrollar. Finalmente, yo creo que si nosotros trabajamos con una mirada inclusiva, vamos a tener diferentes beneficios. Y me atrevería a decir que a nivel institucional, primero tendríamos la posibilidad de contar con una cultura inclusiva. Por ahora puede haber seguramente personas que conocen de inclusión, seguramente que personas que apoyan la inclusión y practican la inclusión, pero alcanzar una cultura inclusiva es mucho más complejo. Por eso se requiere que sea procesual, sistemático, ordenado, organizado. Y el beneficio de tener una universidad que pueda tener una práctica y una cultura inclusiva va necesariamente a incidir en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, también a través de los profesionales, a través de los estudiantes y a través de las diferentes manifestaciones que siempre las llevamos adelante en nuestra relación con nuestras comunidades. Luego, por supuesto, los principales beneficiados y beneficiadas serán las y los estudiantes que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad y en el caso particular que he hablado con alguna condición o alguna discapacidad. ¿Por qué? Porque van a ser visibilizados en primer lugar, considerados como personas, permitirles su desarrollo de manera integral y luego también permitirles y apoyarles para que puedan concluir con una aspiración seguramente de tipo profesional. Ojalá más adelante incluso esa práctica, esa realización profesional pueda venir también en mejores contribuciones desde estas personas que han logrado llegar a la universidad, culminar un proceso educativo, ser profesionales, también de aportar de manera directa a los procesos inclusivos y sociales. Finalmente, creo que los beneficiados también son las familias de las personas con discapacidad. Cuando uno se acerca a una persona con discapacidad, a una persona vulnerable, el primer golpe que encuentra es justamente en la familia. Familias muchas veces afectadas que terminan destruyéndose por la situación, familias que caen muchas veces en estados depresivos, en estados de duelo, en estados ansiosos, por la situación que tienen que vivir. Porque tener una persona, por ejemplo, con discapacidad, se requiere más recursos, necesitan terapias, necesitan acción médica especializada, necesitan fármacos muchas veces costosos. Entonces, eso hace que las familias muchas veces, o por la situación que han tenido que vivir, tengan poca expectativas en función de sus hijos, del apoyo a sus hijas, hijos, y también de ellas como familias, de realizarse como familias. Por eso creo que es importante que pudiéramos concluir diciendo que la atención a la base de la sociedad, que es la familia, cuando se encuentra en una situación de vulnerabilidad o con algún familiar que tiene alguna condición o discapacidad y se siente apoyada, esa familia también se vuelve una familia
transformadora, una familia comprometida con la solidaridad, una familia comprometida con las causas sociales y, por supuesto, contribuyendo a un estado, una sociedad más justa, capaz de reconocer las diversidades y ser empática en todos los momentos. Ahora les voy a pedir que no se desconecten, que puedan participar en el foro de manera activa, que nos cuenten sus experiencias. Seguramente habrá personas que tienen familiares o han tenido la posibilidad de vivir una experiencia inclusiva, que nos cuenten sus experiencias, que puedan también tener toda la posibilidad de contarnos o de preguntarnos situaciones que crean ustedes, podamos nosotros desde nuestra modesta experiencia colaborar con algunas inquietudes o situaciones que a lo mejor están atravesando, están viviendo y que podemos ser orientadores en ese sentido.